Esta historia comienza con nuestra prota Serafina, quien despierta en medio de una celda rudimentaria con cadenas en los brazos y en las piernas. Esto la decepciona y cae en cuenta de su realidad. Fue derrotada humillantemente por unos simples bárbaros y ahora fue tomada como prisionera. Pero retrocedamos un poco en el tiempo para tener más contexto. En el año 1342, en el territorio de los bárbaros, una monumental guerra estalla entre los caballeros y los bárbaros. El enfrentamiento es frenético y sangriento, perdiendo tropas de ambos ejércitos y no se ve un claro ganador. Pero los caballeros usan sus armas de fuego, disparan en contra de los bárbaros y quedan impactados por la ferocidad de aquellos guerreros que ni se inmutan o temen a sus armas. Así que un soldado le informa a la capitana Serafina que los bárbaros se resisten y que ya perdieron el ala izquierda de sus escuadrones, pero ella les ordena que cubran las posiciones faltantes y que no dejen de atacar, porque igualmente son unos bárbaros insignificantes que deben ser exterminados, tal como ella hace en ese instante con un movimiento perfecto al blandir su espada y en un corte que emana descargas eléctricas acaba con 4 bárbaros al mismo tiempo, pero en su mente sabe que ya ha perdido muchos soldados de la primera línea, por lo que de seguir este ritmo perderá demasiados hombres como para pensar en regresar. Eso significaría también el final de su escuadrón, que lleva más de 7 años en pie luchando, aunque no tiene tiempo a dar más órdenes cuando escucha el ruido de una espada atravesando las armaduras de sus soldados como si fueran papel, pues Beor, el líder de los bandidos, avanza sin que nada lo detenga hasta quedar a unos metros de ella. Aquel bárbaro imponente, al verla, supone que es la capitana por el casco de cristal que lleva, algo que le agrada, pues está aburrido de luchar contra aquellos frágiles soldados que ni siquiera son capaces de ser un oponente digno. Pero Serafina queda impactada por la fuerza de este bárbaro y la forma en cómo cortó a sus soldados. Entonces sabe que una retirada no serviría de nada teniendo al más fuerte de los enemigos tan cerca y que no hay más opción que aceptar el duelo que este propone. Así que le avisa a su ateniente que debe decirle a su hermano que ella dio la vida por la patria. Luego se lanza con todo al ataque, pero es bloqueada y lanzada por los aires. Aún así se recompone rápidamente y vuelve con una embestida hacia aquel bárbaro. El ruido metálico de las espadas al chocar y sus gritos de esfuerzo resuenan por todo el campo de batalla, pero Serafina solo puede bloquear los impactos y ruega a la princesa Wisteresia que le brinde su fuerza, aunque cuando lanza su mejor ataque usando todo lo que tiene, la espada en su mano se estrella contra la espada del bárbaro y se rompe en dos. Además, siente como su casco se rompe y eso ya significa su derrota, por lo que amenaza con eliminarse en ese mismo instante, pero Beor lo niega, pues la mira con una sonrisa aterradora, ya que su vida no se terminará allí, sino que tiene muchas ideas de cómo aprovechar su bello cuerpo, porque a partir de ahora ella será de su propiedad. En ese momento, nuestra prota vuelve en sí en medio de la celda y aunque trata de pensar que seguramente la capturaron para sacarle información o torturarla para que hable sobre la nobleza, las palabras de aquel bárbaro resuenan todavía en su cabeza y se imagina lo peor. Pero ella sabe que es parte de la nobleza y que aún no estaba casada, y eso al mismo tiempo le hace preguntarse dónde estarán sus hombres, pues con lo poco que duró aquella pelea es muy poco probable que lograran retirarse. Además, seguramente solo unos pocos podrían haber huido, mientras que los demás seguramente morirían en las cercanías. Por esto lamenta no haber sido de utilidad y a pesar de haber jurado a su reino que ayudaría a superar la situación tan crítica que tienen, no pudo ni siquiera contener a los bárbaros. Pero en ese momento una chica llega avisando que viene de parte del hombre que la venció, presentándose entonces como Cersei, y Serafina se imagina lo peor al ver algunas herramientas que porta, ya que supone viene a torturarla. Mientras Cersei se extraña al verla tan alterada, pues confiesa simplemente le dieron la orden de preparar el trofeo que su señor ganó para que se encuentre en las mejores condiciones. Entonces con una cadena la sujeta contra la pared y Serafina se imagina que su tortura está a punto de comenzar.
Minutos después, mientras que Beor sobre una colina espera ansioso que preparen a la chica, nuestra prota se encuentra totalmente sonrojada y sin entender por qué solo la está limpiando. Pero Cersei responde que es ella quien no comprende qué es lo que se imaginaba, porque la enviaron a quitarle toda la mugre y sangre que tenía pegada al cuerpo, logrando luego de algunos minutos limpiarla correctamente, y confiesa que al saber que se enfrentó a su señor esperaba ver a alguien muy diferente, pero ella tiene un aspecto bastante femenino y entonces toma las herramientas. Esto asusta mucho más a nuestra prota porque supone que ahora sí viene la tortura, pero en realidad Cersei simplemente le corta las uñas, le unta un poco de aceite aromático e incluso le pone un atuendo extraño, soltándole las cadenas de la mano y la deja completamente confundida, mientras la chica confirma al verla que sí se ve bastante mejor. Pero Serafina comienza a pensar que seguramente eso es algún tipo de costumbre bárbara muy extraña para presentar a los prisioneros con un buen aspecto antes de ser sacrificados. Pero en ese instante escucha un ruido bastante fuerte de arriba y pregunta si acaso fue un trueno, lo que Cersei niega porque aquella voz solo puede ser de una persona, asustando mucho más a nuestra prota cuando escucha aquellos pasos que resuenan por todo el lugar y la figura de aquel bárbaro imponente quien entra a la celda sonriendo al ver su trofeo, pero le dice que en el campo de batalla no pudieron presentarse y él lo hará primero, ya que se presenta como Beor, heredero del caudillo de Uldin y conocido como la voz estruendosa. Pero Serafina queda impactada por el porte de aquel monstruo y por sus ojos dorados que deben ser inhumanos, lo que le confirma la historia que su abuelo le contó cuando era niña y que siempre creyó imposible, pero ahora está segura que piensan devorar su corazón como unas bestias salvajes, y entonces con su orgullo se presenta como la capitana de su orden, la hija de un gran señor, y además, si será un sacrificio, está dispuesta a aceptar que haga con ella lo que quiera, pues en su mente está decidida a mantener su dignidad hasta el último momento. Pero Beor la mira confundida preguntando a qué se refiere con un sacrificio, porque lo único que él quiere es casarse con ella y por eso fue que la trajo aquí. Eso deja impactada a nuestra prota, quien no puede creerlo, porque seguramente trata de distraerla para luego atacarla, pero Beor lo niega y le explica que en su familia es una tradición casarse con mujeres miembros de la caballería, una lógica que para Serafina sigue sin tener sentido, y entonces Beor le recuerda que igualmente ella ya avisó estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera. También le confiesa que no la eligió sin un motivo, porque en aquel combate fue que se convenció que es la mejor opción para ser su esposa, pues nunca antes había combatido con una chica tan increíble y que tuviera tanta fuerza. Por eso fue que se enamoró a primera vista, y nuestra prota sigue sin poder creerlo, pero Beor avisa que no la obligará a nada y se marcha dejándola en la celda totalmente confundida, mientras trata de procesar aquella extraña propuesta. De vuelta al pasado, hace 7 años, en el reino de Ildorel, nuestra prota es citada ante su hermano Sidious, quien le explica que el rey emitió la orden para que comience la expedición número 17 en el continente oriental. Por esto la nombraron a ella como la capitana de la primera compañía y espera que traiga honor a su familia. Además, le entrega una carta que le enviaron para ella y donde la llaman la princesa Serafina. Esto avergüenza un poco a nuestra prota, pero le promete que asistirá a aquel evento. Mientras tanto, en la ciudad, la hambruna pasa efectos ya que muchos no pueden comer como es debido y la escasez de alimentos es cada vez mayor. Pero en medio de todos ellos pasa Serafina con su carruaje imponiendo respeto. Una vez llega el evento de la nobleza, de inmediato recibe miradas juzgadoras y comentarios hacia ella, porque se extrañan que la princesa sea también una capitana y que esté involucrada en lo militar, ya que no comprenden para qué le sirve a una mujer ser tan fuerte, y nuestro prota consigue escuchar aquellos comentarios que solo la incomodan, por lo que sale un momento para tomar un poco de aire y allí varias chicas conocidas la saludan invitándola a conversar un momento. Una vez se alejan un poco de la fiesta, ellas preguntan sobre su misión para ir a Oriente, pues es un lugar demasiado peligroso. Además, les asombra que la nombraran capitana, pues para ellas es terrorífico ir allí con la cantidad de monstruos que hay y los bárbaros que son más como animales con forma humana que raptan mujeres caballeros para usarlas en sus sacrificios. Por eso creen que es mejor que un hombre dirija aquella misión, y nuestra prota molesta se levanta diciéndoles que el deber de la nobleza y el objetivo que siempre han
han tenido es conquistar Oriente. Por eso es un honor que la nombren para acabar con estos bárbaros, y las chicas solo siguen comentando que no se confía demasiado en que una mujer esté al mando, pues para ellas es mejor casarse y administrar un hogar, por lo que Serafina prefiere simplemente marcharse, ya que en su caso no puede hacer lo que las demás sí hacen, porque ella ve el estado del pueblo y la hambruna que hay por las malas cosechas. Incluso mientras avanza en el carruaje, escucha un grito y mira como 3 jóvenes atacan a un mercader, por lo que ella interviene y con agilidad logra someterlos, haciendo que tiren sus armas, pero los chicos le dicen que no tienen nada más que hacer y eso es mucho mejor a morir de hambre. Eso le causa un profundo dolor a nuestra prota y se arranca su collar entregándoselo a uno de los chicos, esperando que con eso puedan obtener un buen dinero y que no sigan robando, asombrando a aquellos jóvenes por su generosidad, y le prometen que no volverán a delinquir, pues ahora ya pueden al menos darle de comer a sus hijos. Entonces se marchan y Serafina sabe que toda la situación en el país es crítica, por lo que debe conquistar Oriente para tener mejores tierras y más cosechas que acaben de una vez con esta hambruna. Una vez está por marcharse, se despide mirando la fotografía de la princesa Wiresteria, pero su hermano aparece reclamándole porque falló en conseguir un esposo en la fiesta anterior y le recuerda que como caballero no le espera un gran futuro, por eso debe asegurarse una vida digna de la nobleza, pero sin entender cómo, ella mira que el bárbaro que la venció aparece en un tamaño inmenso y le avisa que se convertirá en su esposa. Justo en ese instante despierta totalmente aturdida por aquel sueño tan confuso, pero queda aún más impactada al ver que a su lado, Bior está completamente dormido. Bueno, aunque hay otro que no tiene ni un poquitico de sueño. Andas valiendo, ve. En ese instante, el shock es tan fuerte y su vergüenza tan alta que nuestra prota, Serafina, grita completamente asustada. El estruendo despierta a Beor, quien se incorpora sin entender a qué viene tanto escándalo. ¿Qué haces durmiendo a mi lado?, le pregunta ella con la voz todavía temblorosa. El bárbaro, con una calma exasperante, responde que no debería haber problema con que él duerma en su propio cuarto. Serafina se preocupa aún más. No logra comprender por qué está en esta habitación y sobre todo porque él se encuentra sin nada de ropa. Beor simplemente se ríe de esa actitud. Le dice que no debería preocuparse, pues anoche no hubo ningún problema para ella. Pero para nuestra prota, estas palabras son una sentencia. Si pasaron la noche juntos, su honor ha sido manchado y el riesgo de un embarazo por parte de aquel bárbaro destruiría su prestigio noble. Desesperada, toma la espada de Beor y le ruega que la ejecute allí mismo, pero él la mira con asombro. No entiende cómo es que alguien puede actuar de forma tan extrema por asuntos que él considera triviales como el honor o la vergüenza. Justo en aquel momento de tensión, Cersei entra en la habitación con la ropa lista. Al ver a Serafina, se alegra de que no tenga secuelas de lo que pasó anoche. Eso confunde todavía más a la caballera. Es entonces cuando Beor aclara la situación. Confiesa que, tras la batalla, utilizaron un somnífero paralizante para trasladarla con más calma a este lugar. El problema es que usaron una dosis estándar para un bárbaro, lo que resultó ser un exceso masivo para una chica tan común como ella, por lo que comenzó a vomitar y se desmayó por la toxicidad de aquel compuesto. Por ese motivo tuvieron que trasladarla hasta la habitación más cómoda de la casa. Entonces, ¿no pasó nada anoche?, pregunta nuestra prota, aún intentando procesar aquella información. Beor lo confirma, ni siquiera la tocó, pues estaba demasiado afectada por aquella sustancia. Tras cambiarse, le avisa que el desayuno ya está listo y le recomienda que se calme un poco, pues todavía lleva desde el día de la batalla sin comer y necesita recuperar fuerzas. Al quedarse sola, Serafina se siente todavía más humillada por depender de quienes considera simples salvajes. Recuerda con amargura los consejos de su abuelo, el cual lamentaba que ella no fuera un hombre para asegurarse de esta manera un alto rango en el puesto militar, mientras que su hermano siempre le insistía en que buscara un esposo en lugar de blandir una espada. Sin embargo, las palabras de Beor, quien aseguró haberse enamorado de su técnica de combate, resuenan en su mente, aunque ella todavía se niega a creerlo.
Preparada mentalmente para recibir raciones miserables que dañen su orgullo, Serafina entra con valor a aquella sala, pero queda sin palabras. Ante ella hay un trozo gigante de carne jugosa asándose lentamente sobre una hoguera. El aroma es celestial, algo que en su tierra, que está azotada por la hambruna, sería imposible de ver incluso en los banquetes reales. Pero su estómago termina traicionando su fachada de frialdad con un rugido potente. Beor se burla amistosamente, pues parece que su cuerpo quiere vivir, por mucho que su boca diga lo contrario y que con su actitud quiera demostrar que ella no le interesa nada de lo que tienen. Mientras que Cersei se acerca a la chica y le susurra un detalle importante. Beor salió el día anterior exclusivamente a cazar aquella presa para darle esta comida de bienvenida, por lo que él, siendo el hijo de un caudillo, es técnicamente un príncipe y rechazar tal gesto sería una falta de educación. Serafina, convencida por la lógica y en parte por el hambre, termina a aceptar probar un bocado. Al instante, su mente se eleva a otro plano. El sabor es un manjar que superaría a cualquier cocina de la alta nobleza, por lo que, curiosa y un poco más relajada luego de haber disfrutado tremendo manjar, pregunta qué tipo de animal tiene la carne tan increíble. Beor le dice que si quiere saberlo debe mirar por la ventana. Nuestra prota la acepta pensando que en un futuro podrían domesticar a aquellas bestias y así tener de esa misma carne en el occidente, pero queda impactada al ver a los guerreros diseccionando un monstruo gigantesco. Son dragones, le dice Beor con total naturalidad, una plaga por este territorio, pero Serafina no puede creerlo. Los libros de su tierra dicen que los dragones escupen fuego y que su carne es un veneno mortal. Beor lo confirma, pues algunas especies sí que lo son, aunque esta es una verdadera delicia. Al final, la nobleza de Serafina sucumbe ante el hambre, devora toda la ración en cuestión de minutos, demostrando a los bárbaros que, a pesar de sus protestas, tiene un instinto de supervivencia tan fuerte como el de ellos. Tras el opulento desayuno, Serafina se queda atónita cuando Beor le ofrece salir a caminar por los alrededores. Como prisionera de guerra, ella se esperó grilletes y mazmorras, no un paseo turístico, así que intenta negarse por puro principio. Sin embargo, el bárbaro conoce bien su punto débil. ¿Acaso es que tienes miedo?, le pregunta con una sonrisa desafiante. Ella, tocada en su honor, termina aceptando, convencida de que nada en esta tierra salvaje podría impresionarla. Pero tan pronto como pone un pie fuera de la cabaña, las palabras se le atoran en la garganta. Ante ella se despliega un bosque colosal, teñido de un verde tan vibrante que parece irreal. A lo lejos se divisa una costa con casas pintorescas, una vista que rompe todos sus prejuicios sobre el yermo bárbaro. Beor le pide que le siga el paso y ella intenta recuperar la compostura, aunque le resulta imposible no distraerse con la fauna local. Incluso cuando un dragón surca los cielos, Beor le resta importancia con una calma absoluta, ya que mientras no te metas en sus nidos, son como pájaros muy grandes. Tras algunos minutos de caminata, un rugido constante llena el aire. Al doblar un sendero, Serafina queda nuevamente deslumbrada. Una enorme cascada se alza ante ellos, vertiendo agua cristalina que brilla bajo el sol. Es un paisaje que deja en ridículo a los jardines reales de Occidente. Beor le explica que no intenta presumir, sino que quiere que se acostumbre a lo que a partir de ahora se convertirá en su hogar. Entonces le lanza una bomba. Le ordena que se quite la ropa para darse un baño. El honor de Serafina estalla en 1000 pedazos. «¡Eso es una indecencia!», exclama totalmente avergonzada. Pero Beor le explica que al no tener baños privados en las casas, el arroyo es el centro social donde tanto hombres como mujeres se asean por igual. Cersei es quien interviene con pragmatismo, advirtiéndole que el aceite aromático que le pusieron se está agotando y muy pronto comenzará a oler a caballería tras una batalla. Sin más opciones, Serafina acepta entrar al agua, descubriendo que Beor se ha retirado a otra zona por el escándalo que ella armó. Sin embargo, la paz que tanto le agrada dura muy poco, al darse cuenta de que el agua está rodeada de monstruos, criaturas que son dóciles para los bárbaros, pero completas bestias para ellas. Así que sale huyendo despavorida, olvidando incluso su ropa, la que había dejado en la orilla.
Segundos después logra encontrar un lugar más apartado, pero se siente un poco miserable. Está completamente a la intemperie, muerta de frío y un poco perdida, pero el rugido de un dragón cercano la hace gritar y entonces una voz masculina la interrumpe preguntando si se encuentra bien. Temiendo encontrarse con un bárbaro hostil que intente aprovecharse de su vulnerabilidad, Serafina se encoge, pero al ver al hombre queda sin aliento. Frente a ella se encuentra un joven fornido de rasgos finos con una voz educada y una mirada comprensiva. El hombre le comenta que su propia madre, quien también provenía del occidente, le contó lo aterradora que puede ser la fauna local para alguien que proviene desde el occidente, pero al notar que Serafina tiembla por el frío, aquel bárbaro se acerca con delicadeza y la envuelve en su propia capa. Incluso se acerca para tocarle la frente y así comprobar su temperatura. Una cercanía que hace que el corazón de nuestra prota se dispare, pero él sin previo aviso y con una fuerza asombrosa la levanta en brazos para llevarla de regreso, cargándola como si fuera una pluma, pues le preocupa que en el camino de regreso termine desmayada. Justo en ese momento Cersei aparece, celebrando el encuentro y bromeando sobre lo bien que su señor está aprovechando el tiempo. Serafina no entiende nada hasta que el hombre que la carga suelta una carcajada. Se trata de la risa de Beor. Al haberse afeitado y arreglado el cabello, su aspecto ha cambiado de tal forma que parece una persona distinta, mucho más cercana a la nobleza que ella tanto defiende. Pero me alegra ver que te sonrojaste como una princesa al tenerme tan cerca, se burla Beor. La humillación y el alivio se mezclan en Serafina, quien le propina una bofetada sonora. Pero Beor, lejos de enfadarse, solo se ríe con ganas. Aquel carácter indomable es precisamente lo que lo tiene cautivado, aunque ella intenta mantener su postura defensiva y asegura que solo lo perdona porque el paisaje fue increíble. Pero dentro de su mente no puede dejar de pensar en una cosa: Beor sin esta barba de bárbaro es peligrosamente atractivo. Aunque bueno, no es que dure demasiado la felicidad, pues en cuestión de días nuevamente vuelve a estar aquella barba frondosa. Después de varios días de una convivencia forzosa pero extrañamente tranquila, nuestra prota se queda gélida cuando Beor le informa que debe prepararse para una reunión de suma importancia. No se trata de un simple consejo de guerra, van a encontrarse con los líderes de la región y los más grandes influenciadores para presentarla oficialmente. Beor además le indica con una naturalidad que raya lo insultante que se dirigen al pequeño cautillo junto al mar, la base militar más estratégica de toda la zona. Pero Serafina lo mira horrorizada. No puede creer que él esté revelando información confidencial de tal magnitud sin pensarlo dos veces, ya que le reclama con mucha firmeza que es muy imprudente, pues si consigue escapar y regresa con sus soldados, divulgará cada detalle delicado sobre la organización y sus defensas. Beor, lejos de enfurecerse, suelta una carcajada sonora y divertida. Le recuerda que es muy poco probable que ella huya, y no por falta de capacidad física, sino por voluntad propia. Pues con una mirada cargada de picardía le menciona que ella quedó fascinada al verlo sin barba y añade que cuando dijo que la prepararía para ser su esposa se refería precisamente a conquistar su corazón, por lo que nuestra prota siente como el calor le sube a las mejillas, atrapada entre la indignación y la innegable atracción que está comenzando a sentir. Minutos después, la comitiva llega a la aldea costera. De inmediato, varios guerreros de aspecto feroz se interponen en el camino, mirando a Serafina con ojos encendidos de emoción. Comienzan a discutir entre ellos, debatiendo quién debería tener el honor de combatir primero contra la comandante de hierro. Serafina se tensa, asumiendo que buscan venganza por las bajas que ella causó en el frente, pero Beor interviene, haciendo gala de su apodo la voz estruendosa, por lo que lanza un grito ensordecedor que hace vibrar el aire y silencia a la multitud. Además, agradece a sus hombres por su lealtad, pero les informa que Serafina no está allí para luchar, sino para parlamentar con los ancianos. Lo que más impacta a nuestra prota no es el grito, sino la rapidez con la que la sed de sangre de los guerreros se esfuma, siendo reemplazada por una admiración devocional. Serafina aún no comprende por qué es que no la odian, pero Beor, divertido por sus preocupaciones, le pregunta a sus hombres a viva voz si alguno le guarda rencor.
rigor. La respuesta es unánime. Los guerreros abren un pasillo de honor y niegan cualquier sentimiento de odio. Para ellos, la muerte en combate es parte del juego, aunque un guerrero rompe la formación para gritarle que su desempeño en combate fue increíble y que le dio a su líder una batalla digna de las leyendas. Otros más se suman, halagando su destreza e incluso desean que tenga hijos fuertes con Beor. El caudillo, divertido, explica que en su cultura el respeto se gana con el acero, por lo que ella ya es uno de los suyos por derecho de batalla. Mientras avanzan por las calles, Serafina se asombra por la sencillez de la vida del lugar. Es el polo opuesto a la capital, donde todo es moderno, sofisticado y a menudo frío. Aquí se respira una alegría vibrante y una calidez humana que los lujos no pueden comprar. Pero Beor se detiene ante una casa donde el vapor del agua hirviendo sale por la ventana, por lo que pide a Cersei que se quede allí con Serafina mientras él se reúne primero con los ancianos. Dos mujeres salen al encuentro de Beor emocionadas por ver al hijo del caudillo, quien les presenta a su futura esposa y les pide que compartan un momento con ella. Una de ellas acepta de inmediato, observando a Serafina con curiosidad. Incluso confirma que sus medidas sí son las aptas para complacer a Beor. Una vez dentro de la casa, Serafina observa con fascinación a los niños. A pesar de su corta edad, se mueven con una destreza militar, acatando órdenes como traer leña sin quejarse. Las mujeres le explican que los niños simplemente replican lo que ven en sus padres. Cuando el té ya está listo, Serafina se lleva una sorpresa. La bebida es deliciosa, con un aroma a hierbas silvestres que la conmueve profundamente, por lo que nuestra prota, buscando entender la estructura social, pregunta si es común que las familias vivan juntas, asumiendo que ambas están casadas con guerreros activos. El silencio que sigue es pesado. Una de las mujeres confiesa con serenidad que su esposo murió en la guerra de Occidente hace poco. Serafina se queda sin palabras. El peso de la culpa la golpea de lleno. Ella era la comandante de aquel frente, por lo que es muy probable que su propio ejército o incluso ella misma fuera la responsable de aquella muerte. Así que con la voz quebrada, nuestra prota se disculpa, pues seguramente fue su ejército el que causó aquel sufrimiento, pero confiesa no espera perdón, aunque aceptará su odio y los deseos que tengan de venganza. La reacción de las mujeres la deja en shock, pues no hay rastro de odio en sus rostros, sino una confusión genuina. Ellas explican que no tienen motivo para odiarla, tuvieron la suerte de despedirse de los hombres que amaban y ellos les dejaron el regalo más grande, sus hijos. Además, explican que en esta tierra la muerte es una compañera constante, ya sea por la guerra o por las bestias salvajes, así que no se preocupan por el final, sino que disfrutan aún más de la vida mientras la tienen. Esta revelación causa una fractura en el sistema de creencias de Serafina. Todo lo que le enseñaron sobre el enemigo, sobre el honor y sobre el dolor de la pérdida se desmorona ante la sabiduría ancestral de estas mujeres, pues aquí la vida no se mide por la supervivencia, sino por la intensidad del vínculo. Mientras la conversación fluye con una paz inusual, un silbido agudo y penetrante desgarra el aire de la aldea. Las mujeres se tensan al instante. Es la señal de alarma ante la presencia de un dragón. Pero no pasan ni 3 segundos cuando el techo de la cabaña estalla en 1000 astillas bajo el peso de unas garras colosales. Frente a ellas aparece un monstruo gigante, una bestia de escamas que horroriza a los pequeños. Cersei, con el rostro pálido, identifica a la criatura. Es un dragón de bosque, una subespecie capaz de rastrear fuentes de calor y fuego a kilómetros de distancia. Aunque no es normal que estas bestias se acerquen a una aldea protegida por guerreros, pues se sabe que serían cazadas y seguramente el hambre o la locura parecen haberlos empujado al centro del poblado. Serafina reacciona por puro instinto de mando, ordena a las mujeres que huyan de inmediato, pero el llanto de los niños actúa como un imán para los sentidos del dragón. Aunque Cersei intenta interponerse suplicando a Serafina que escape, pues su misión sagrada es proteger la vida de la prisionera de Beor. Sin embargo, Serafina se niega en redondo, pues no comprende la forma que tienen de aceptar la muerte, pero mientras se pone de pie, le dice que si de algo está segura es que es la capitana de la Orden de Caballeros, así que ese honor no le permite dejar que niños o mujeres inocentes mueran. Pero sin una espada ni armadura, Serafina sujeta unas pesadas pinzas de metal del fuego y las usa como un mazo improvisado. Con una fuerza sobrehumana lanza un
un golpe que impacta en el hocico de la bestia, derribándolo momentáneamente. Cersei queda impactada. Jamás ha visto a alguien luchar con tanta destreza usando utensilios domésticos, pero Serafina le grita que no se preocupe por el arma, sino por poner a salvo a aquellos civiles, pues ella ya ha sobrevivido a un duelo contra Beor, por lo que un dragón no será su fin. Mientras tanto, en el otro extremo de la aldea, Beor lidera la defensa con una eficiencia letal. Con un tajo preciso de su mandoble, acaba con un dragón, mientras sus hombres le informan que el ataque es de 4 bestias en total. Beor confía en que Cersei y Serafina están a salvo, pero la duda muerde su mente mientras ordena cazar a los otros 3. Minutos después, tras abatir a la mayoría de los invasores, Cersei llega casi sin aliento, informando que un dragón ha atacado la casa donde estaban y que Serafina se encuentra luchando sola para ganar tiempo. Aunque antes de que Cersei termine la frase, Beor ya sale disparado a una velocidad que desafía la vista, e impulsado por una urgencia que no logra ocultar. En la cabaña destruida, Serafina comienza a desfallecer. Aunque pensó que al aire libre le daría la ventaja, la agilidad del dragón es superior, por lo que en un bloqueo desesperado, sus pinzas de metal se quiebran bajo la presión de las mandíbulas enemigas. Indefensa y con el monstruo rugiendo frente a su rostro, Serafina suelta lo que queda de su arma. En ese segundo, en silencio, acepta su destino. Al menos morirá como la guerrera que siempre fue. De repente, una voz poderosa retumba entre las ruinas, ordenándole que se tape los oídos. Se trata de Beor, quien sin perder un instante libera un grito tan potente que el mismo aire parece solidificarse. El estruendo es tal que los tímpanos del dragón revientan y la bestia se desploma aturdida por la vibración, pero con un movimiento fluido, Beor cruza la distancia y corta al monstruo por la mitad de un solo tajo limpio. Serafina queda sin palabras ante semejante demostración de poder bruto. Beor se gira hacia ella, pero su expresión no es de triunfo, sino de una gratitud profunda. Le agradece no solo como el futuro caudillo por haber salvado a su gente, sino como hombre. Le confiesa que lo que más le importa es verla sana y salva, admitiendo finalmente que su bienestar es su prioridad absoluta. Esas palabras, cargadas de una sinceridad que nuestra prota no esperaba encontrar en un bárbaro, rompen sus defensas finales. Las lágrimas brotan sin que pueda detenerlas. El cansancio, el miedo y la confusión emocional se desbordan. Por primera vez en mucho tiempo, la capitana de hierro permite que sus sentimientos tomen el control. Y hasta aquí el resumen de hoy. ¿Qué tal les pareció este primer capítulo de la protagonista con el rey bárbaro? Déjame saber en los comentarios qué crees que pasará en el siguiente capítulo. Le mando un saludo a todos por apoyar mis videos y como siempre nos vemos en el próximo resumen.